Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Consenso. Estamos en vivo por la pantalla de ETV hasta las 13 horas con toda la información del Congreso. En un ratito vamos a estar repasando porque se viene una semana a toda actividad en las comisiones y también en el Senado. Se espera a ver si finalmente se pueden aprobar leyes que ya tienen media sanción aquí en la Cámara de Diputados. Así que en instantes también actualizamos todo eso. Ahora hacemos los títulos de esta hora. Actividad en diputados. La Cámara Baja va a tener una abultada agenda de trabajo en comisiones que en un ratito nada más vamos a estar repasando. Y también actividad de la Cámara Alta para este mes que estamos estrenando, el mes de junio. Buscan tratar la reforma electoral, régimen de zonas frías y la ley hojarasca. Prevención de la ludopatía. El proyecto de ley declara la prevención de juego patológico como una política de salud pública. Hola Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, bueno, buenos días. Buenos días. Tenemos una actividad muy fuerte esta semana en la Cámara de Diputados, pero con dos ejes centrales. Se empiezan a tratar dos proyectos enviados por el Ejecutivo. La ley de lobby y la ley denominada Superrigi. De esto voy a estar hablando hoy. Hay muchas comisiones, pero estos son los dos temas centrales en diputados. Respecto de la ley de lobby, lo tiene por un lado a Pichetto como una de las caras visibles, pero hablando en general... No, tiene un tiene un proyecto del Gobierno Nacional, sí, que es lo que se va a tratar. Pichetto presentó un proyecto, su propio proyecto, pero el proyecto que se va a tratar en comisión es el proyecto del Gobierno. Enviado por el Poder Ejecutivo. Sí. Ahora... Se ha hablado mucho sobre el lobby, por ejemplo, ha quedado, digamos, mayormente visible en el debate de algunas leyes, sobre donde claramente el otro día lo escuchaba, por ejemplo, a Julio Cobos hablar sobre cómo se había, digamos, él había advertido que había habido un fuerte lobby en la ley de etiquetado. También en su momento cuando se debatió alrededor de la intención de ir en todas las rutas nacionales y provinciales a la restricción cero alcohol en sangre, también hubo un fuerte lobby de algunas provincias. Te agrego un tema más reciente, por favor, sí. Ley de patentes. El artículo 2 que habla del tema, acá se copia mucho las patentes del exterior, obviamente, de las invenciones de afuera. La Argentina no pudo adherir hasta ahora a la ley hasta el tratado de patentes por el fuerte lobby de las farmacéuticas. Eso es más reciente, lo tuvimos hace muy poco. Que es un sector que también, acordate, que ejerció un lobby por ahí, digamos, menos visible con el tema del fentanilo contaminado y o adulterado, que hizo que durante mucho tiempo, de no ser por el Congreso de la Nación, el tema casi no estuviera en agenda. Bueno, y muy visible cuando se trató acá la ley de patente en 1995, en la década del 90, pero muy visible. Y el debate es, Silvia, y ahora lo vamos a conversar, también tenemos algunos testimonios para poder repasar y un poco poner en orden la agenda. El debate es que en otros países del mundo esto es... Como bien lo dice el nombre, esto lleva una ley, entonces es una actividad que está absolutamente transparentada y queda registro de cuando vienen lobistas de algunos sectores a ejercer determinada presión o a querer generar determinado interés en el debate de alguna ley. Sí, te voy a decir una cosa de mis años acá. Dale. Nunca pudimos sacar una ley de lobby. Nunca, totalmente. Son esas leyes que vos decís, empiezan a tratarlas, pero siempre hay... Capaz que esta vez se rompe la mística y se aprueba. Siempre hay lobby para el lobby. Siempre hay lobby para el lobby. Tal cual. Bueno, vamos a hablar de también otro de los temas que vas a compartir con nosotros, que tiene que ver con el RIGI y el Superrigi. Estos son proyectos que viene tratando de sacar adelante con mucho interés el Poder Ejecutivo. Antes de que vos nos presentes la información en placas, tenemos la palabra de Aveiro, del diputado Aveiro, sobre esta cuestión. Un RIGI que tiene que ver con las grandes inversiones para el interior, mucho de ello está relacionado con la minería y demás, y ahora se viene un super RIGI que tiene que ver también con la industrialización y demás. Bueno, si vos no la acompañás con las obras complementarias o no la acompaña el Estado con saneamiento, factibilidad energética, caminos,
Claro. Digo, no hay forma que eso suceda o no hay forma que eso proceda, porque cuando tenga que evaluar una empresa industrial que tenga que salir por 100 kilómetros de tierra, no hay factibilidad alguna para que sea verdaderamente rentable. Digo, y pasa en la fruta, pasa en cada una de las economías regionales que quizás no generan una gran renta al sistema recaudador del Estado Nacional, pero que generan una gran posibilidad de desarrollo económico en la zona. Digo, una finca de durazno, una finca de limones en el norte, la caña de azúcar o el tabaco genera cosechadores, podadores, genera un galpón de empaque para seleccionar la fruta, genera que alguien vaya a cortar madera en un bosque de álamo para producir cajón, una imprenta que te vende el corrugado, otro que te pone la etiqueta, 100 mujeres generalmente en el galpón de empaque seleccionando la fruta, eso va a un galpón de frío, eso tiene un transporte. Digo, eso es el valor agregado de nuestras economías regionales en todos los rincones del país que generan la posibilidad de fomentar el desarrollo económico. Después, digo, la pampa húmeda genera recaudación, pero no nos da el valor agregado que necesita para que a la economía de los pueblos le vaya bien. Porque esa plata del que cosecha, el que poda, el galpón de empaque, queda en cada comercio, en la verdulería, en la carnicería, en la economía local, ¿no? Bueno, esa es la pelea que estamos dando, entendiendo el fin que debe tener la obra pública y lo necesario que es para un crecimiento federal. Bueno, ahora vamos a profundizar sobre este tema, pero antes queremos también pasar la opinión del diputado Peli sobre este mismo tema. Bueno, particularmente en mi caso estoy analizando ambos proyectos, tanto el de transparencia y publicidad de gestión de intereses como el Super RIGI. Respecto al primero, la verdad que creo que por primera vez en Argentina se apunta a tener un régimen integral para regular el lobby o la gestión de intereses, ¿no?, ante el Estado Nacional. Y en ese sentido el alcance me parece interesante también, o sea, poder transparentar las reuniones y gestiones que empresas, estudios jurídicos, consultoras, sindicatos realicen ante los funcionarios. Respecto al Super RIGI, bueno, es un RIGI reforzado claramente que busca atraer inversiones especialmente en lo que es la nueva tecnología y cuestiones estratégicas. Me parece que también es otra cuestión que el presidente Milei en su gobierno está tratando de impulsar, digamos, regímenes que otorguen ventajas fiscales, aduaneras, impositivas y cambiarias para fortalecer lógicamente la creación de empleo privado y que este crecimiento económico que se está dando en estos últimos meses pueda fortalecerse y especialmente en sectores que son estratégicos para el país, ¿no?, y que todavía no están muy desarrollados, como puede ser el caso de litio, baterías, hidrógeno verde, reactores, semiconductores. Me parece que esa es la variable más distintiva del Super RIGI y lógicamente como diputado de La Libertad Avanza estoy convencido que son necesarias para este momento del país. Bueno, y también deslizaba su opinión sobre la ley del lobby, que es lo que charlábamos recién con Silvia. Bueno, Sil, vos trajiste en placas la agenda prevista para esta semana y te vas a detener en alguno de esos temas. Exactamente. Dale, te escuchamos. Bueno, la Cámara de Diputados tendrá esta semana una abultada agenda de trabajo en comisiones. Algunas comisiones son para elegir autoridades, pero el foco estará puesto en dos, que es en dos, digamos, temas, que es la ley del lobby y la ley del Super RIGI. El proyecto de ley de lobby, vamos a explicar un poquito cuándo será debatido y dónde. Se ha debatido este miércoles a las 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Ese va a ser el primero de los proyectos del gobierno que se van a debatir esta semana. Ese mismo día vamos a dar otra placa. ¿Qué propone esencialmente la el ley proyecto? del lobby propone crear un registro y que se anoten todos los que van a, digamos, hacer la actividad del lobby, a quién representan, quiénes son, y se va a tener que poner en el registro a quién entrevistó y cuál fue el motivo de la entrevista. ¿Cómo andás, Tony? Bienvenido. O sea, yo trabajo para las farmacéuticas. Un laboratorio, vengo a visitar al diputado Shedlin, que está en la Comisión de Salud, y vengo a hablar sobre la ley de patentes. Exactamente. Es un poco así como funciona en Estados Unidos. Claro, que en Estados Unidos está totalmente regulado. Está blanqueado, de alguna forma, quiénes son las personas que, del lado de las corporaciones, trabajan en determinados temas.
Hay una película muy buena que se llama El Informante, seguramente todos los que Sí. somos periodistas la hemos visto, que muestra perfectamente cómo trabajan y cómo operan los sectores de lobby de, por ejemplo, en la película, el sector tabacalero. Que también Claro. es un sector muy, muy fuerte. Si no la vieron, es una película viejísima, Sí. pero es muy elocuente, que muestra justamente cómo operan, cómo presionan, cómo negocian, etcétera. Que tiene que ver justamente con, bueno, con una cuestión vinculada al tabaco, a una información periodística, una investigación. Bueno, es interesante todo eso, queda bien mostrado. Exactamente. Entonces, igual va a tener todo una regulación que va a ser, digamos, interesante. Ujú. En uno de los temas es la creación de un régimen integral de gestión de intereses con el objetivo de transparentar y registrar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos en la toma de decisiones. Un dato que no está en las placas, pero se los cuento. Dale, por favor. Los funcionarios que terminan un gobierno, suponete el funcionario se va del gobierno, hasta los 2 años no va a poder ser lobista de ninguna empresa Claro. Está bueno. porque se establece Hay un conflicto de límite, intereses. Porque hay un conflicto de intereses, va a Está establecer bueno. un límite. Sí, al menos en la formalidad, ¿no? No va a poder hacer Obvio, lobby para las sí, empresas. más difícil de... Bueno, digamos, controlar, va a estar por pero- lo menos en la ley, que no va a poder tener una entrevista con alguien, digamos, representar una empresa para tener una entrevista, porque aparte tiene un conflicto de intereses porque tiene información privilegiada. Sí, Exactamente. pero después cómo se define si representa o no a la empresa en algún café que se puede tomar con cualquier funcionario o legislador. Bueno, es un desafío. Sí, sí. La sí. ley es un desafío. Vamos a nuestra siguiente placa y después volvemos al lobby. Se busca ordenar una actividad considerada legítima mediante reglas de publicidad, lo que le estaba contando antes, trazabilidad, igualdad de acceso, fortaleciendo el control ciudadano y calidad institucional. Es para que todos sepan cuando una persona, digamos, cuando van a ver a un funcionario, un gestor de una empresa, tiene que ser claro para qué empresa está gestionando Ujú. y qué tema. El tono de la conversación no se va a trascender. ¿Qué pasa cuando se trata de una actividad y de información reservada? Se va a tener que decir qué fecha vino, cuándo y por qué motivo la información no se puede publicar y es reservada. Ok, perfecto. Eso me parece que también es importante por cuestiones de Estado. Eso respecto a la ley de lobby. Vamos a la otra ley que al gobierno le interesa y creo que más que la ley de lobby. Por lo menos está más apurado con los tiempos para tratarla. Que es la ley del Super Riqui. ¿Cuándo se va a tratar? Este miércoles a las 15 en una comisión, en un plenario de las comisiones de presupuesto, industria y ciencia y tecnología. ¿Quiénes presiden esas comisiones? Berti Venegas Lynch, el santacruceño José Luis Garrido, que forma parte de Fuerzas del Cambio, y el macrista Martín Yesa, que van a tener que conducir el plenario. Se supone que van a hacer 2 reuniones informativas y no va a haber ninguna resolución. Pero bueno, el tema del RIGI me parece que es un tema que al gobierno le importa mucho porque si bien no le fue mal con el RIGI, no le fue como esperaba el gobierno. Claro. Entonces ahora quiere abrir y dar más beneficios, incorporar otras nuevas industrias para tratar de potenciar, de atraer inversiones extranjeras. Bueno, el Super Rigi apunta un poco eso, a poner el foco en otro tipo de inversiones en relación a otras Sí. industrias. También responde un poco a la crítica que en su momento recibió el RIGI de por qué lo delimitas a algunas industrias. Hidrocarburos y minería fundamentalmente eran. Sí, porque se delimitaba en algunas industrias en particular, teniendo en cuenta, ¿no?, que había otras industrias también con potencial. Bueno, esas industrias que se marcaban en ese momento son las que se suman en este proyecto. Sí, y hay que ver cómo opera también el análisis que se hace sobre el parque inaugurado, el quemado. Eso te iba a decir, sí. en Mendoza fue Claro, una inversión más importante, pero se exactamente. esperaba en estos 2 años un mayor cúmulo de inversiones. ¿Qué dice digamos, este sistema crea un esquema de incentivos para inversiones en actividades económicas inexistentes o incipientes en el país?
apunta a industrias con impacto transformador en la estructura productiva. ¿De quién estamos hablando? De las nuevas energías, estamos hablando de la inteligencia Sí, artificial. lo que es industria del software, todo eso. Exactamente, todas las industrias de la tecnología. ¿Y cuáles son los beneficios que van a tener? Y van a tener muchos beneficios. A diferencia del RIGI que está actual, impuesto a las ganancias va a pagar 15 en lugar de 25, porque en el del RIGI Sí. se le descendía de 35 a 25 y acá a 15. Es mucha la diferencia. Va a tener una amortización acelerada de 60% en el primer año y de 20% en el primer y segundo año. Bueno, ¿cuál es el monto mínimo para poder ingresar en este sistema? $1.000 millones. Sí, lo cierto es que también son industrias con estos incentivos lo que buscan, por lo menos desde el oficialismo, es darle ese incentivo a industrias que están mucho menos desarrolladas que Sí. lo que estaban las industrias a las que se benefició con el RIGI. Por eso es un poco el argumento para dar aún más beneficios impositivos. Exactamente. Porque si bien los hidrocarburos tienen muchísimo potencial, minería, bueno, ya se venía practicando explotación de hidrocarburos y explotación de la industria minera en Argentina, la industria del desarrollo de la inteligencia artificial y de los distintos ítems que se mencionan en este proyecto, bueno, es mucho más ínfimo el desarrollo de esa industria, por eso el gobierno buscaba dar aún mayores incentivos. Sí, mismo en todas las industrias vinculadas a la transición energética, tanto, por ejemplo, lo del parque solar El Quemado, como, no sé, proyectos vinculados Sí. a la electromovilidad, lo que te dicen es que necesariamente, o sea, sin la pata normativa, sin el incentivo impositivo que supone ponerte a desarrollar este tipo de emprendimientos industriales, no se puede, porque no hay una razón por la cual alguien se ponga a fabricar un auto híbrido versus un auto a combustión respecto de la diferencia sustancial que hay en el costo de esa producción. Exactamente. Entonces ahí vos necesitas sí o sí la intervención del Estado. Después, obvio, digamos, la cooperación público-privado, pero el Estado tiene que estar ahí incentivando esa transición energética inexorablemente. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son los plazos que quiere, digamos, establecer el oficialismo para llevarlo al recinto de sesiones? Reunión informativa este miércoles, dictamen si puede la semana que viene y llevarlo el 17 de junio al recinto. Muy rápido. Muy rápido, porque también en esa fecha va a tener que llevar al recinto el acuerdo con los fondos buitres que se va a aprobar en el Senado. Ok. Estos acuerdos conciliatorios con los bonistas. Este jueves hay sesión en el Senado para tratar dos temas. El acuerdo con los bonistas, que se tiene que aprobar antes de final de junio, porque ahí vence el plazo que tiene la Argentina para pagar estos acuerdos, pero para eso necesita el aval del Congreso. Perfecto, muy bien. ¿Tenemos más de la agenda o hay... No, esto es lo que tengo de agenda. Después tenemos comisiones. Si querés podemos hablar un poquito de las comisiones que tenemos. Repasemos Dale. porque, por ejemplo, mañana yo creo que va a ser la apertura de la semana parlamentaria en comisiones. Va a estar dada mañana por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes con invitados especiales Sí. digamos, un contexto de muchísima sensibilidad por todo lo que trajo el caso Agostina. Sin lugar a dudas esto va a ser parte o va a ocupar parte de, bueno, revisar, porque una vez más, el cuestionamiento respecto de la activación de la alerta Sofía está sobre la agenda, cuando vos tenés determinadas leyes que están, como fue el caso Lucio, que ahora tiene una ley que lleva su nombre propio, como va a ser, sin lugar a dudas, este debate respecto de, a ver, hay cosas que después la propia investigación judicial va a poder dirimir respecto de prácticamente no iba a haber tiempo para rescatar a Agostina de su femicida, porque la data de muerte fue muy cercana al momento en la que la nena desaparece o la nena esté llevada engañada a la casa del principal acusado. Pero igual se cuestiona ¿Qué meritó ese fiscal para no activar rápidamente esa alerta, que es una ley vigente? Y no entrar en la casa, y no detenerlo, y no allanarla en el momento. Sí, y ni Él que fue, hablar. declaró, tuvo 3 días libres. Ni que hablar
una persona con antecedentes. Por eso digo, Entonces, declaró yo creo que estuvo mañana libre, la le comisión... creyeron que no había estado en la casa. La comisión mañana me parece que tiene que estar fuerte con esto, sin dudas, porque es un caso que estremece por su violencia, pero además estremece porque evidentemente a nuestros hijos y nuestras hijas parece o da la sensación que no los protege nadie, porque vos tenés una ley que habla claramente sobre cuál es el protocolo de lo que tenés que hacer y no se hizo. Por eso Sí. te digo, ahí me parece lo que falla es la justicia fundamentalmente. Claro, por eso digo, pero del otro lado, vos, o sea, algo se corrigió, digo, vos no puede quedar todo el tiempo a discreción Sí, del no, obvio. funcionario Es- público que recibe una denuncia, a ver si bueno, no estaban dados todos los riesgos. Esperá, había una persona que estaba con antecedentes que fue el que reconoce haber estado en la nena. Y un Es remisero que dice, sí, fue a la casa de esta persona. Justamente es, me parece a mí, ¿no? Un gran ejemplo de cómo las leyes muchas veces sirven para, como instrumentos, como herramientas, pero se necesitan decisiones políticas no solo para la correcta ejecución, que eso después lo definirá o no en determinados casos la justicia, pero sí para el hecho de, tomar una decisión política con respecto a la implementación de esa ley. Recordemos que mientras se hablaba de que esta chiquita ya había desaparecido, la gran mayoría de los efectivos de seguridad y de la justicia de Córdoba estaban Abocados al preocupados partido. por un partido de fútbol que llegó una cantidad tremenda de operativo, de cantidad de personas, miembros de la fuerza, Ujú. y recién el lunes por la noche, porque recordemos que fue feriado, se empezaron a tomar las primeras declaraciones. Y recién el martes, o sea, pasado un día de lo que indica el protocolo, que tiene que darse 72 horas desde la denuncia, recién el martes se aplica el protocolo y supuestamente se blinda la provincia, que este es el otro debate. ¿Hasta qué momento acá se está hablando de un femicidio que todo el tiempo sucedió en la provincia, pero podríamos estar frente a otro caso donde se le dieron 4 días a las personas para hacer lo que quisieran con esa víctima menor de edad? Mañana, sin duda, yo creo que esto va a ser foco, tema de esta comisión. Ahora, en un ratito, tenemos que hacer la pausa, por eso y lo parto acá en dos. Vamos a seguir repasando la agenda y también vamos a hablar con Tony de los otros temas que se vienen esta semana en el Congreso. Pausa breve, ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir repasando lo que trae la agenda para esta semana, pero uno de los temas de los que nos venimos largamente ocupando es el de la prevención de adicciones al juego, la ley de ludopatía, sobre todo porque ciertos sectores de la sociedad civil vienen alertando fuertemente sobre este tema, aquellos más relacionados a los adolescentes y a las primeras juventudes señalan que es realmente una epidemia la cantidad de chicos que hoy en contacto con distintas pantallas y celulares están atrapados por distintas aplicaciones que están diseñadas de una manera, yo le agrego esto, muy perversa, para que los chicos entren en un sistema de apuestas relacionado con deportes reales, deportes digamos que nada tiene que ver con las apuestas, pero que entraron como un gancho perfecto para que esto venga acompañado con la descarga de algunas aplicaciones donde incluso porque los chicos tienen desde los 13 años posibilidad de bajarse aplicaciones virtuales, también tienen dinero disponible. O sea, es todo un combo perfecto para que terminen tomados, cooptados por estas redes de apuestas ilegales y es muy difícil desenganchar una cosa de la otra, ¿no? La tecnología, la aplicación, los líderes de opinión, el deporte real, los espectáculos con esto. Sí, se presentó en ese sentido, Meli, el gobierno presentó el viernes un proyecto, no, el viernes no, la semana pasada, perdón, un proyecto de ley vinculado a la prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar en línea. Recordemos que en el Senado ya hay un proyecto con media sanción que si este año no recibe la sanción definitiva pierde estado parlamentario, que es un proyecto mucho más contundente que el que presentó el gobierno porque avanza contra las casas de apuestas habilitadas y las no habilitadas, regula también lo que tiene que ver con la publicidad, con los permisos también contra los permisos va de una forma mucho más agresiva a la hora de, bueno, cómo una persona puede con un teléfono en la mano poner dinero en juego. Decíamos, este proyecto que vamos a presentar ahora llegó al Senado de la Nación. Es el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar en línea. El proyecto arranca con una declaración que es la prevención del juego patológico como una política de salud pública en todo el país, teniendo en cuenta los distintos informes que hace varios años ya vienen insistiendo en cómo todos estos temas están afectando la salud mental de gran parte de la población, pero sobre todo de jóvenes y adolescentes que, pasan mucho tiempo con las pantallas apostando, jugando y esto, empieza a afectar esa salud. La iniciativa prohíbe el acceso a menores de edad a plataformas de apuestas online y también obliga a reforzar los sistemas de verificación de identidad y edad de los usuarios. A lo que se había llegado con el proyecto anterior es a la doble verificación de la edad y a una cruce de datos a partir de los datos biométricos del RENAPER para que se identifique quién es realmente la persona que está ejecutando esa apuesta, porque muchas veces lo que termina ocurriendo, y es lo que algunos críticos de este proyecto indican que eso no garantiza, que es un menor puede terminar apostando con la cuenta del padre, porque no hay forma de verificar si el usuario de esa cuenta es realmente la persona que está detrás o no de la ejecución de esa apuesta. A lo que voy es le pedís a tu papá el DNI, cargas el número de DNI de tu papá, la fecha de nacimiento y puedes apostar. En cambio, lo que se recomienda en estos casos es usar los datos biométricos del RENAPER para que cada vez que se haga una apuesta se vea que la persona que está detrás de la pantalla sea la que ejecuta, ¿no? Claro. Esa apuesta. Está bueno, o sea, que hay cuestiones desde los diseños de... Porque también acá pasa algo, hay sitios de apuestas que son sitios de apuestas legales, como un casino es algo legal. Acá lo que se tiene que prevenir es el juego patológico, ¿no? La persona que desarrolla una adicción al juego, sí. Porque después, digamos, esa aplicación puede ser legal. ¿Y qué pasa también? Que es muy complejo. Hay muchas aplicaciones que justamente como están en el universo de lo digital, son internacionales y se rigen por otras normativas. Entonces acá vos, por ejemplo, vos podés ir sobre el influencer. Decirle a el Dibu Martínez que no sea la cara de una app de apuestas, que es un poco también a lo que se intenta regular. Pero Dibu Martínez puede decir, pero a mí me contrató una
casa de apuestas de Holanda. Yo el contrato lo tengo con una casa de apuestas de Holanda que incluso a veces dependen del propio gobierno, del propio, digamos, el sistema de loterías nacionales de otro país. Entonces yo hice un acuerdo, yo no tengo la culpa que hoy acá esto esté prohibido, limitado a mi participación. Sí. Es complejo también. Sí, sí, sí. Y algo también para agregar que en este universo de la digitalidad se pierde, el juego de apuestas es legal para mayores de 18. Por supuesto. Para menores no es legal. Por supuesto. No es legal. Tampoco hay penas, ¿no? Claramente. No, el problema es que por eso mismo es que es una epidemia, porque hay muchos chicos que entran en un loop que la propia, o sea, ellos entran porque entran por comunidad, por sentimiento de pertenencia, entran y apuestan. Y después llegan a hacer, es una epidemia muy silenciosa porque empiezan a perder dinero y la propia aplicación les da dinero para que sigan apostando, para que sigan participando. Sí, es un tema grave. Yo digo que tiene que haber más, que los padres tienen que involucrar más. Sí, está bien, pero ¿sabes lo que también se La discute ley en la te puede comisión? prohibir la publicidad, la ley te puede prohibir todo. Pero si no hay involucramiento de los padres, Sí. es muy complicado. Es que yo creo que más que el involucramiento de los padres, lo que tiene que haber es una idea general de la sociedad en su conjunto. Porque Sí, más allá de lo que pueden exactamente. hacer los padres, digo, la camiseta de River lleva el nombre de una casa de apuestas. La de Boca también. Entonces, La están sociedad se tiene que todo el tiempo involucrar. las principales figuras de la selección argentina o Susana Jiménez, la figura más popular, no se me ocurre, también está participando detrás de todo eso. Sí, y se pagan muy bien por esas publicidades y por esas colaboraciones. Por eso también vos tenés muchos influencers o pibes que, o modelos, o futbolistas, o deportistas que están contratados. Después dicen, bueno, si sos menor no podés apostar, todo genial. El problema es que también respecto a lo que decías vos, Silvia, que es algo que también se conversó mucho en las comisiones, que hay una brecha generacional. Que vos realmente como papá de adolescentes no entendés al 100% lo que ellos están haciendo cuando están con un dispositivo. Te pueden decir, estoy jugando con mis amigos, y vos no entendés realmente, porque no forma parte de tu universo de conocimiento y de tu cultura. O sea, nosotros nos criamos con que te pedían el documento físico para entrar a un lugar. Hoy los chicos hasta falsifican los documentos y los padres les permiten eso hasta para entrar a un boliche. Entonces es serio lo que pasa, porque no hay un respeto, pero en ningún orden, por la censura positiva, que es a esta edad puedes hacer esto y a esta edad no podés. Mismo para las redes sociales. Y hoy los chicos tienen redes sociales a una mucho menor edad de la que está permitido. No sé ni... me parece que no tengo el límite de edad, pero creo que los 16 años es el límite de edad real para tener una red social. Y hoy todos los chicos menores de 16 años tienen redes sociales. Sí. ¿Y eso por qué lo tienen? Y porque ponen, como decís No, vos, es que- otro año de nacimiento y ya está. Pero Sí. también me imagino la dificultad del padre de, bueno, ver que todos los amigos del hijo están Sí. metidos en eso. Entonces, Sí. por eso para mí me parece mucho más importante pensar una solución con una concientización colectiva Totalmente. sobre este tema. Totalmente, porque aparte después entran, yo conozco, pero muchos casos de pibes que terminaron muy tomados por las apuestas ilegales. No, yo también conozco casos graves. Graves, ¿viste? Y también hay una cosa de, bueno, ¿cómo los chicos terminan teniendo acceso primero? Porque la billetera virtual a los 13 años ya está habilitada. Vos tenés un control igual del gasto, pero después no, que yo le pagué a fulanito, que fulanito me pagó la hamburguesa y que entonces yo después se lo di, no, que yo pagué por todo, que yo pedí... Hoy es muy difícil, o sea, tampoco pueden cargar todo sobre los padres. No, porque, no, por supuesto. Porque también Pero hay hay que una... comprometerse igual Pero un ni poquito que más. hablar, pero en eso y en todo, ni que hablar, no estoy diciendo que no, es como cargar solamente en la escuela. No, bueno, el chico está en la escuela, es solo responsabilidad de la escuela. No, es de la escuela, es del chico, es del padre, es de la comunidad, un montón de cosas. Pero me parece que hace rato que no estamos mirando a los adolescentes en un montón de aspectos. Exactamente. Y este es uno, pero en un montón de aspectos. Sí, Hemos sí, sin dejado o hablar. hemos permitido que pasen situaciones que, bueno, que después son lamentables. Yo conozco chicos que han generado realmente deudas muy importantes en las familias porque hasta que se dan cuenta y hasta que piden ayuda y además muchas veces estas cosas están en relación con otros delitos, que es el delito del grooming. Entonces también empiezan
a ser amenazados o a ser hostigados a través de las redes sociales para que hagan determinadas cosas. Muy serio es. Mira, te traigo algunos datos que Dale. más de un cuarto de los estudiantes del colegio secundario apostó dinero en el último año. Para mí mucho más, se quedaron recontracortos. Son algunos de los datos que cita el gobierno en los fundamentos del proyecto. Y también advierten del crecimiento de la casa de apuestas online ilegales, particularmente entre adolescentes, que son los que tienen mayor penetración con esta idea de una regla viejísima, lo que tiene que ver con los vicios y las adicciones. De la primera te la regalo, la segunda te la vendo, de los grandes cupones que dan para empezar a jugar. Claro. Exactamente. Que te regalan hasta 100.000 pesos algunas para empezar a jugar. Ah, la pucha, claro. Y algunos se creen que tienen esos 100.000, que esos 100.000 pesos se los corresponden. Obvio, si madurativamente no entienden ante lo que están. Bueno, así está. Así está la situación. 100.000 pesos regalan. El texto prohíbe también la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de juego online no autorizadas. La restricción alcanza a medios de comunicación, redes sociales, productoras, agencias e influencers, algo que la justicia ya había determinado. Recordemos que hace un tiempo hubo influencers que participaron de campañas de apuestas online clandestinas y hubo un fallo judicial que los obligó a expresar en público que lo que habían hecho estaba mal. Sí. Entonces eso de alguna forma acá se le daría el marco de ley, pero dentro de la normativa ya es parte. Las plataformas ilegales podrán enfrentar bloqueos de dominios y restricciones de los circuitos de pago. Además, se endurecen las penas para quienes exploten o faciliten apuestas online sin autorizar. Y me quedo con esto, podrán enfrentar bloqueos de dominios y restricciones de los circuitos de pago. Vaya dificultad para el dogma libertario, ¿no?, que dejaba que la economía fluyera libremente. Te permite la publicidad en las plataformas autorizadas. En las autorizadas, por eso es lo que decíamos al principio. Es un proyecto que ataca sobre lo no autorizado, lo que ya es ilegal. Es muy complejo. Hay países que ya se metieron seriamente con este tema porque obviamente nosotros estamos llegando tarde. Esto es algo que existe hace mucho tiempo en Europa, las apuestas, y en Estados Unidos las apuestas asociadas al deporte. Por ejemplo, el Super Bowl es un evento que está recontrarrelacionado y levanta muchísimo dinero en todo lo que es apuestas. Y hoy está directamente asociado a esta idea del ni que hablar con toda la cuestión del mundial y con todo esto, está recontra instalado. Y bueno, es complicado porque también ahí vos tenés un montón de cosas que me parece que no fueron dimensionadas. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas a los traders, estos pibes que te prometen una vida permanentemente de fantasía, de mentira en las redes sociales, y que ellos te dan estos falsos cursos y te enseñan cómo volverte millonario y cómo manejar un auto de nivel, y nadie está investigando o yendo a buscar, bueno, a ver, para un minuto, mostrame, ¿cómo te compraste este auto que estás mostrando en las redes? Este departamento que estás promocionando en Puerto Madero, ¿es tuyo? ¿De quién estás mintiendo? Porque se alquilan las cosas para mostrarlas en las redes sociales para que sea la puerta de entrada de que el adolescente o el joven esté todo el tiempo con esa zanahoria de volverse millonario. Como que volverse millonario está a la vuelta de la esquina. Esta es la idea. La idea base. La generación de la plata fácil, ¿no? Que no es nada nuevo, solo cambian los instrumentos. No, pero claro, digamos, se ha expandido tanto esto de las apuestas, las legales, las ilegales, las digitales, las virtuales, las mixtas. También hoy muchas personas pueden entrar en casinos reales, pero a través de la digitalidad. Entonces es muy difícil, porque vos tenés, o sea, el casino como tal es legal. O sea, la gente después, si desarrolla una patología o una adicción. Bueno, en su momento, no sé si se acuerdan ustedes, todo lo que se logró legislar en relación a los bingos. Por ejemplo, que tuviesen ventanas, que tuviesen acá en la ciudad de relojes. Buenos Aires se sacaron. Que no tuvieran cajeros. Que no tuvieran cajeros. ¿Cómo, perdón? Acá en la ciudad de Buenos Aires los bingos se sacaron, solo quedó el sistema de las maquinitas. De las maquinitas, pero bastante más alejado. Antes estaban a la vuelta de tu casa. Lo tuvieron que hacer flotante el casino en Buenos Aires. Lo tuvieron que hacer en el río. Bueno, sí. Pero yo me acuerdo también en su momento que los casinos eran totalmente, los bingos eran totalmente cerrados. Sí. Eso también se tuvo que legislar, porque gran parte de lo que le pasa al apostador
es que no Pierde pierde noción noción del del tiempo. tiempo, Claro, sí, sí. entra de día y se va a la noche y no se dio cuenta que le pasó el día entero. Otra cosa, yo no sé si esto ahora sigue existiendo, pero me acuerdo porque me había metido bastante en esta cuestión de la ludopatía. Vos podés, si vos sos un ludópata en tratamiento, Sí. vos podés poner a alguien como un vedor de tu tratamiento, entonces... vos, por ejemplo, entrás porque no podés evitar a un casino o un bingo, pero entrás con... dice que estás en tratamiento, entonces se le tiene que avisar inmediatamente a alguien de tu círculo íntimo que vos estás entrando. Es como alguien que es un adicto de drogas en recuperación o un alcohólico. Bueno, cuando es como que tenés un aviso de cuando estás por agarrar la copa con el trago o estás por... Se le avisa Se le a un avisa veedor. a alguien para que se los vaya a buscar o se los saque de ahí o se monitoree la situación. Porque es muy porque obvio, no es la aplicación, es la estructura psíquica de la persona. No, ni hablar. Y también pensar que del otro lado hay un montón de recursos destinados a eso. trabajar desde la parte cognitiva del ser humano, ¿no? Tal cual, a eso. Es muy desigual dar Ay, esa batalla. sí, tal cual. Qué tremendo. Requiere mucho trabajo. Yo tengo varias amigas que tienen con los hijos con problemas de ludopatía mira. y requiere varios trabajos. Una es cortar el internet a una determinada hora, otra es cortar todas las tarjetas, no dejarle poder adquirir a través de las virtuales, tampoco mandarles plata a través de las virtuales. Es un trabajo. Sí. Es un trabajo con psicólogos y psiquiatras. Sí. Y grupos de autoayuda que también tienen como mucha... Ahora, el Senado Lo mismo con los compradores, los compradores compulsivos, lo mismo. Hay que estar todo el tiempo, por un lado le cortás todos los recursos, pero lo que dice Tony es verdad, ya la aplicación está desarrollada de forma tal de tenés que que trabajarlo mucho muy difícil. en familia, lo tenés que trabajar mucho. Igual el Senado, Tony, todavía no tiene previsto cuándo lo va a empezar a tratar, No. porque fue a las comisiones de salud y de legislación general que conducen la exdiputada y actual senadora Nadia Márquez, que están todavía terminando otros temas como es el de salud mental. Que Entonces, está quieren totalmente avanzar. en relación a esto, ¿no? O sea, Sí, pero primero van a sacar la ley de salud mental, que ya terminó en todas las audiencias y tienen que sacar el dictamen. Entonces están con varios temas al mismo tiempo. Muchos frentes abiertos, sí. Y también recordar que el kirchnerismo podía haber sacado la ley en el Senado porque tenía una mayoría de 34 sobre 37 legisladores y no quiso hacerlo. Sí, hubo una presión muy fuerte de... Bueno, las provincias no lo querían. Sí. bueno, vamos a contarles también las otras comisiones que van a estar trabajando esta semana. Mañana va a ser un día a pura comisión, decíamos tempranito, a las 10, la de familia... Sí, digo bien, ¿no? A las 10, la de Familia, Niñez y Juventudes. Esperen, que no quiero decir una cosa por otras. No, perdón, leí mal, disculpen. A las 11 tenemos la bicameral de la supervisión parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Eso es a las 11. A las 12, entonces sí, la de Familia, Niñez y Juventudes. 14 horas, legislación del trabajo. Que es designación de autoridades, aparentemente. Pusieron como la tema. convocatoria, igual que finanzas a las 15. A las 15. 16, población y desarrollo humano. Ahí hay un tema, que hay un proyecto del diputado de Unión por la Patria, Carlos Castañeto, sobre el tema de los electrodependientes. Ah, bueno, un gran tema, un gran y necesario tema. Las personas que son electrodependientes... vinculados al tema, tienen algunos temas con el tema de las tarifas, si bien están reconocidos, a veces hay algunos problemas. Está bien. Cultura también a la misma hora, a las 16 horas. Eso sería todo para el martes. Sí. Y después el miércoles a las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Turismo. Sí. También a las 10 las de Relaciones Exteriores y Culto, Presupuesto y Hacienda. Son todos convenios, esos, a las 10, a las 11 y a las 12. Son dos convenios o aprobados por el Senado o convenios que tiene diputados. Ok. Y a las 14 la bicameral permanente de seguimiento de control del Ministerio Público de la Nación. A las 14 asuntos constitucionales, legislación general. Por el tema de la ley de lobbies. Bien. Interesante, entonces ponemos ahí una apostilla en esa reunión de las 14 horas. Y a las 15 del miércoles, Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Con también. el RIGI. Claro, RIGI y Super RIGI. No, Super RIGI. Super RIGI, perfecto.
También, me parece que el miércoles es un día de mucha intensidad. Por lo menos con los dos temas que le importan al Poder Ejecutivo. Así es. Ujú. Bueno, una semana cargada de comisiones y por ahora, que sepamos, el jueves no, pero siempre termina habiendo. Vengo Y en el notando. Senado, perdón, van a estar Sí. muy atentos acá en Diputados a lo que ocurra el jueves en el Senado, donde está prevista una sesión, todavía no convocada oficialmente, donde se va a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, De la propiedad privada. y el proyecto sobre el Hojarasca. pago a los holdouts que quedaron pendientes de 2015-2016, que Argentina tiene que aprobar esa legislación antes del 30 de junio Sí. por el acuerdo con los Exactamente. Estados Unidos. Esa va a ser la sesión que están esperando acá para tener durante el Mundial, una sesión que esperan que sea tranquila, pero tienen que hacerla por ese tema, por el acuerdo con Estados Unidos. Yo Y el Super Rigi, ¿quién lleva? Y al Super Rigi quieren llegarte, es verdad. leía este fin de semana que había como mucha expectativa respecto del ritmo que puede haber en el Congreso estos días previos y después que al parecer están poniendo todo como si se parase el mundo por el Mundial. Hay que ver si efectivamente esto termina ocurriendo y cuál es el mensaje que se quiere Por que lo se general quiere pasa un mandar. poco en las primeras semanas donde la fiebre mundialista pega más fuerte. A medida que empiezan a pasar la fase de grupos y que empiezan a haber cada vez menos partidos, se empieza a retomar de a poco. Claro, porque después viene el Por receso eso, por de eso, por eso. invierno. Por eso. Por eso dicen que no van a, digamos, disminuir la actividad, eso es lo que me dijeron en las dos cámaras, por el tema del Mundial. Además, los partidos Sería lo lógico, ¿no? además, Que tiene los que ver partidos una de la cosa con la otra. Argentina Son a la noche. son a la noche, uno solo es a las 2 de la tarde, y el resto, los dos otros que tienen son a la noche, y inclusive son algunos, uno es el sábado, Sí, también, así que uno es el sábado a la noche. eso es lo que está, los 3 partidos previstos de fase de grupos. Hay que ver si Argentina clasifica. Hay que ver después ¿Qué qué pasa en dudas vos? Sí, Argentina. hay que ver, puede pasar. Pero, bueno. Ojalá Tenemos clasifique. lesionados. No sé, Hay que yo ver. sigo mi PRODE con mucha atención. Bueno, Yo legal, también. por Vamos, supuesto, por pro de su- legal. por supuesto, Por legal. supuesto, muy bien. Aparte son mayores de edad. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Quédense, obviamente, en la pantalla de TV para seguir bien de cerca la actividad parlamentaria. Ya llega Mauri cantando con todo el equipo. Silvia y Tony, nos vemos el lunes próximo. Hasta la próxima. Chau, Hasta que la estén bien. próxima. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales.